Muy buen día para todos. Me presento, soy la tanatóloga Esther Rivera. Antes que nada, agradezco por la invitación a participar en este espacio. Me parece de suma importancia que se puedan abordar este tipo de temas. A veces restamos importancia a lo que podamos sentir, pensar cuando nos enfrentamos ante la pérdida de algo significativo. Estas sensaciones corporales, estos pensamientos, estas emociones que nos van inundando cuando perdemos algo, es lo que denominamos duelo. Y en esta ocasión, el tema que voy a compartir con ustedes en este rato de reflexión es cuando el adiós se anticipa, acompañar, sentir y seguir. Y me gustaría que comenzáramos la reflexión pensando primeramente desde cada uno de nosotros. ¿Qué significa la vida para cada uno de nosotros? La vida, muchos lo pueden entender o comprender como esta capacidad de nacer, de respirar, de desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. Algunos otros pueden pensar que la vida es sentir el aire cuando entra por nuestra nariz y llena nuestros pulmones. También tal vez algunos otros puedan relacionarlo con algo estético, con algo bello, como observar un horizonte, ver el mar, sensaciones que provocan que tengamos emociones placenteras y que nos hacen pensar que la vida es eso, que la vida es disfrute, que la vida es gozo. Y sin embargo, algunas personas también toman en cuenta que la muerte es parte de la vida. Pero entonces, ¿qué sería la muerte? Hablando de una manera muy estricta, muy biológica, podríamos decir que la muerte es el cese de las funciones vitales, ¿no? En el organismo, en un ser humano o en un ser vivo. Pero tiene un fondo, algo más profundo. ¿Qué sería la muerte para cada uno de nosotros? ¿Por qué comienzo hablándoles respecto a estos dos conceptos que algunos temen platicar porque culturalmente se nos dice que no debemos de hablar de la muerte porque la atraemos, ¿no? Estas ideas que nos van inculcando desde pequeños de que todo esto, todo lo que tiene que ver, todo lo que rodea la muerte, pues es algo negativo, ¿no? Cuando en realidad, si nos ponemos a reflexionar, es algo muy natural. Tendría que ser algo muy natural. No tenemos esta cultura de hablar de estos temas cuando debería de ser una prioridad para en un futuro evitar problemas que se crean por no hablar de estos temas en familia, por no tocar de estos temas con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, inclusive con los adultos, con nuestros adultos mayores. Es todo esto que involucra el hablar de ello y que nos genera una sensación de miedo. ¿Por qué nos genera esta sensación de miedo? Pues porque hay incertidumbre, ¿no? Todo lo que no conocemos, todo lo que no tenemos la certeza de cómo es, de cómo podría ser, nos genera esa sensación de miedo, de temor. Y bueno, quise ponerlo en este primer momento porque en la medida en que podamos comprender que la muerte forma parte de la vida, va a ser más sencillo aceptar cuando llegue ese momento. Cada uno sabrá lo que significa la muerte. Para algunos pudiera llegar a ser el final, para algunos otros pudiera ser un paso a trascender a otro tipo de vida, ¿no? Las personas que creen en Dios, que creen que hay un paraíso, que creen que hay otro plano existencial, pues no sería el final, ¿no? Sería la continuación de algo. Pero eso no se juzga, eso ya depende de cada una de las creencias que cada uno cargamos, que cada uno fuimos construyendo a lo largo de nuestra historia de vida. Y eso nos va a ayudar también a sostenernos cuando nos tengamos que enfrentar a ella. Eh, y a lo largo de nuestra vida podemos encontrarnos que todo el tiempo estamos perdiendo algo, algo material, algo de nosotros mismos. mm, Inclusive en nuestras etapas de vida vamos perdiendo también, ¿no? Esta imagen simboliza un poco qué es lo que vamos perdiendo a lo largo de nuestro ciclo vital.
y cuáles son los tipos de pérdidas que pudieran generarnos un proceso de duelo. Primeramente, pues reconocemos todos que la pérdida de la vida es una situación que generalmente, muy regularmente, nos puede generar un duelo. Perder a nuestros seres queridos, perder algo muy significativo que tendría que ver con las pérdidas de aspectos de sí mismo. Ahora que tuvimos esta situación de la pandemia, perdimos muchas cuestiones de nosotros mismos, perdimos nuestra libertad, perdimos nuestra seguridad, también tuvimos pérdidas materiales, ¿no? Que tiene que ver con los objetos externos. Algunas personas desafortunadamente perdieron su patrimonio, sus viviendas, sus negocios. Hubo gran devastación dentro de la pandemia. Nosotros los tanatólogos pensamos que la pandemia es un parteaguas, es un antes y un después. Muchas personas perdieron muchas cosas, perdieron vidas, perdieron a sus seres queridos. Pérdidas emocionales, que es lo que tiene que ver con las sensaciones que nos provocan estas tristezas, eh, esta nostalgia también, ¿no? De pensar en todo aquello que alguna vez tuvimos. Y lo que les comentaba al inicio, lo que tiene que ver con las pérdidas ligadas al desarrollo. ¿Qué es lo que perdemos cuando pasamos de una etapa a otra? De ser unos niños a ser unos adolescentes, todos los cambios que representa el ir creciendo, el ir desarrollándonos, tanto físicamente como emocionalmente, psicológicamente, cuando somos adultos, ¿no? Que ya no somos pues unos adolescentes que pueden a lo mejor realizar las mismas actividades físicas, porque el cuerpo va pidiendo factura, nuestro cuerpo se va debilitando, va perdiendo funciones poco a poco, hasta que llegamos a esta etapa de vejez, ¿no? En donde si volteamos atrás, podemos visualizar todo lo que se ha logrado, pero también todo lo que se ha perdido, ¿no? Y si tan solo nuestros ancianos observan sus manos, pues pueden ver cómo va transcurriendo el tiempo, ¿no? Cómo se van quedando todas esas huellas del tiempo en sus manos, en sus arrugas. Y eso tiene que ver pues con que el cuerpo va, pues poco a poco va perdiendo funcionamiento. eh, Esto tendría que ver también con esta característica humana que a veces también olvidamos, ¿no? Que no somos eternos, que no somos inmortales. Pero propiamente, ¿qué es el duelo? El duelo, tal vez algunos de ustedes han escuchado que tiene que ver con todas estas reacciones emocionales y comportamientos que se manifiestan cuando nos presentamos ante la pérdida de algo que significa mucho para nosotros. Es una forma de sufrimiento y de aflicción, cuando un vínculo con algo o con alguien se rompe. Piensen ustedes si en algún momento de su vida han atravesado por un duelo. Desde este momento es importante precisarles que el duelo no es una enfermedad. El duelo es algo natural. Por eso no debe de ser tratado como una enfermedad. Esto quiere decir que farmacológicamente no tiene un tratamiento. El tratamiento sería, o la manera de poder abordarlo, sería a través de otro tipo de estrategias. ¿Cómo se puede manifestar el duelo en nosotros, los seres humanos? No perdamos de vista que cada uno de nosotros estamos conformados por 4 esferas. Nuestra esfera física o nuestros aspectos físicos biológicos que tiene que ver con nuestro cuerpo, con lo que podemos tocar, con lo que podemos palpar y ver. Con nuestra esfera psíquica o emocional que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con toda esta parte que no se puede ver, pero que identificamos. Con una esfera social que nos habla de cómo son nuestras interacciones sociales, cómo nos relacionamos con los otros, cómo es que a partir de estas relaciones, pues vamos eh, proveyendo, ¿no? Vamos sufragando necesidades a partir de apoyarnos en el otro, en todos los grupos en donde nos
podamos desenvolver, empezando por la familia, ¿no? Y esta esfera espiritual, que por mucho tiempo no fue valorada, no era nombrada como tal, pero que de un tiempo para acá, a partir de estar observando a nuestros pacientes, de estar observando a las personas, al ser humano, entendemos lo importante que es la cuestión espiritual para poder sostenernos ante las adversidades. Y cuando hablamos de una cuestión espiritual, no nos referimos a la religión propiamente, sino a lo que tiene que ver con nuestros códigos de creencia. ¿En qué creemos? ¿Qué nos sostiene con este sentido de vida, con este propósito? Y bueno, explicando un poco esto, entonces podemos ir identificando cómo se va manifestando el duelo en nuestro cuerpo. Piensen ustedes en alguna situación en la que se hayan encontrado en un proceso de duelo, qué sensaciones físicas identificaban, o si alguno de ustedes en este momento, conforme vayamos avanzando en nuestra charla, va identificando que se encuentra actualmente en un proceso de duelo, puedan identificar lo que sienten, lo que piensan, para que a partir de esa identificación se pueda hacer un abordaje. Entonces, las sensaciones físicas podrían ser dolores de cabeza, dolores corporales, dolores en los hombros, en la espalda, en el cuello, partes que a lo mejor podrían decirnos que están en un estrés constante, ¿no? Sudoración de manos, sudoración de pies, temblores, mareos. Piensen en todas esas sensaciones que en algún momento pudieron haber sentido en sus duelos. Las manifestaciones psíquicas o emocionales o psicológicas, que tiene que ver con todas las emociones que rodean al duelo, ¿no? Lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Qué pensamientos pasan por nuestra mente cuando nos encontramos en un proceso de duelo en donde sentimos mucho dolor por esa pérdida? Pensamiento de muerte probablemente, pensamientos de desolación, pensamientos de pensar que nos encontramos solos, emociones como la tristeza, como el enojo, como la culpa, que son como las que más aparecen en esos momentos. Las manifestaciones sociales, pues tendría que ver con esta parte de que con esto último que acabamos de decir, pues no queremos interactuar con nadie. Preferimos estar solos, nos aislamos o no sabemos estar solos. Queremos estar todo el tiempo acompañados y pues a veces ni una cosa ni la otra se puede, ¿no? Entonces, vayan identificando cada uno de estos aspectos. Y en la esfera espiritual, pues con este quiebre de nuestro sistema de creencias, ¿no? Cuando pensamos que ponemos en duda nuestra fe, ponemos en duda en aquello en lo que creíamos que iba a poder hacer algo para que ese ser querido no se fuera. O, hablando de un duelo anticipado, de ese que vamos a abordar ahorita de manera más específica, en que si yo en algún momento le pedí a mi ser supremo que aliviara o curara a esa persona, no lo está haciendo, pues en ese momento mi fe se quiebra. Esa es una manifestación del duelo a nivel espiritual. Si se dan cuenta, todas están interconectadas entre sí. Es muy difícil separar una de otra porque así somos los seres humanos. Somos un ser integral, somos un ser entero, pero que para el estudio, para un autoconocimiento, necesitamos echar mano de estas subdivisiones. Para poder entender mejor los procesos de duelo, a veces nos apoyamos en algo que se llama etapas del duelo. ¿Cuáles son estas fases por las cuales las personas que se encuentran en duelo van atravesando? Los duelos son dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Está en constante movimiento este dolor. No porque yo les presente esta gráfica en donde están acomodadas las etapas de esta manera, es como así deba de ser. Cada duelo es tan individual como la persona que lo está viviendo, pero para cuestiones de conocimiento las estamos categorizando de esta manera. Primeramente se nos habla de una negación.
en donde se puede sentir una incapacidad a aceptar lo que está pasando, ¿no? A aceptar la pérdida o a aceptar que pronto podría pasar esta situación de muerte. Podría sentirse a veces como si se estuviera en medio de una pesadilla, como si quisiera uno despertar, que todo volviera a la normalidad. Y que si estamos hablando a lo mejor de algún proceso de enfermedad, que el diagnóstico haya sido un error. Estamos en completa negación tanto en nuestros pensamientos como en nuestras actitudes. Y esto es natural, ojo, todo esto que yo les voy a comentar es muy natural. Nada es símbolo de que, oye, porque tú estás diciendo eso, yo creo que estás mal, yo creo que deberías ir con el médico, con el psicólogo. Todo es natural. Vamos a ir entendiéndolo poco a poco. Hay otra etapa que se denomina ira o enojo, en donde podría aparecer un enojo consigo mismo, por la situación en general, por la enfermedad, o un enojo con esto que les comentaba de un poder superior, ¿no? Un ser superior que algunos denominan Dios, estar enojados con él porque permitió que esta situación ocurriera. También pueden surgir sentimientos de abandono dentro de esta etapa de ira, lo que pone a prueba nuestras creencias religiosas. En todo momento, dentro de nuestras acciones y pensamientos, estamos enojados con algo, con alguien, conmigo mismo, con el otro, pero esa es mi manera de responder al dolor en ese momento. En otra etapa, denominada negociación, es una cuestión en donde a lo mejor estamos rogándole a nuestro poder superior, a nuestro ser supremo, que cambien la situación, que cambien las cosas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues a lo mejor prometemos que voy a tener un mejor comportamiento si tú le ayudas a mi familiar a que mejore. Si tú haces eso por mí, Dios, yo voy a cambiar mi vida para bien, ¿no? Se refiere como a esta manera de llegar a un trato, cuando pues la vida no es algo que se pueda tratar. Por eso les decía la importancia de pensar en que la vida, que la muerte es parte de la vida. En algún momento vamos a llegar a ella, porque así tiene que ser, porque naturalmente ese es el destino de los seres humanos. En otra etapa del duelo podemos hablar de la depresión, que es cuando nos damos cuenta de que la ira y la negociación no van a cambiar las cosas. Se tiene que afrontar la inevitabilidad de la muerte y la realidad de que todos vamos a llegar a ella. Y esta incapacidad para cambiar las cosas, para cambiar esta historia. Eh, Durante esta etapa de depresión podemos encontrarnos llorando, experimentando cambios en el sueño o la alimentación. Nos podemos estar aislando de las relaciones y actividades que teníamos. Y esto es mientras procesamos la muerte, ¿no? Ya sea que ya se haya dado el acontecimiento o que esté por darse. Es como sumergirnos en una gran tristeza. Y bueno, se nos habla de que hay una fase llamada aceptación, que es lo que podríamos decir la etapa final de nuestro proceso de duelo, que es cuando ya hemos procesado todas las emociones iniciales de las que hemos estado hablando en cada una de estas etapas, ¿no? Ya procesamos nuestro enojo, ya procesamos nuestra tristeza, nuestro sentimiento de soledad y aceptamos que la muerte ocurrió o que la muerte ocurrirá y que no se puede detener, que no está en nuestras manos, que no está bajo nuestro control. A partir de esta etapa, entonces, ya una vez que hemos aceptado nuestra realidad, se empiezan a hacer planes nuevamente, se empiezan a hacer nuevas proyecciones a futuro y pensamos, o eso es lo que tendríamos que haber hecho después de haber atravesado por una situación de sufrimiento, que la muerte es inminente y que necesitamos retomar nuestra vida, nuestra cotidianidad. A lo mejor, si pudimos resignificar esa pérdida, pensamos en continuar nuestra vida con la intención también de honrar a nuestro ser querido a partir de nuestras acciones, a partir de precisamente continuar. ¿Cuántas veces hemos escuchado de cerca o nosotros mismos hemos dicho, a él o a ella le hubiera gustado que continuaras?
A veces pareciera que es una frase cliché, pero no. Cuando la pensamos de manera profunda, creo que sí eso es lo que ellos querrían, que uno continuara, que no nos hundiéramos en esa tristeza. Y entonces vamos a hablar ahora sí propiamente del duelo anticipado. Si pensamos que el duelo es una respuesta natural que tiene el ser humano ante una pérdida, el duelo anticipado no comenzaría en el momento de la muerte, sino un tiempo antes. Antes de que mi familiar o mi ser querido fallezca, probablemente se tuvo un diagnóstico de enfermedad terminal o a lo mejor es una persona anciana en donde sabemos que su tiempo está por concluir y entonces nos anticipamos y ese dolor comienza desde antes, porque sabemos que lo inevitable va a pasar. Pero el dolor anticipado podría verse desde una mirada de oportunidad, una oportunidad de compartir esos sentimientos y esas emociones y poder prepararnos para esa despedida, no para que se nos quite el dolor. El dolor es proporcional al amor que les tenemos. Es como decir, llegan al consultorio y me dicen, es que ya no quiero que me duela. Entonces deja de amar a tu mamá, deja de amar a tu papá. Y eso no se puede, ¿verdad? Entonces más bien tenemos que aprender a integrar ese dolor y que ese dolor en vez de ser algo que nos aplaste, que nos destruya, que sea un motor que nos impulse a ser mejores, que nos impulse a pensar en que voy a honrar la memoria de mi ser querido haciendo lo que quería, verme a mí con bienestar, pleno. Sé que es complicado pensarlo así, pero se puede lograr. ¿Quién experimenta o quiénes pueden experimentar el duelo anticipado? Personas que a lo mejor han recibido un diagnóstico de enfermedades terminales o personas que se encuentran en una enfermedad que requiere cuidados a largo plazo. Cuando se sabe que la enfermedad no tiene cura y la muerte es inminente, es ahí donde puede aparecer un duelo anticipado. La anticipación de una pérdida futura puede generar este tipo de duelo. Personas que a lo mejor ya han sido desahuciadas y tanto el enfermo como los familiares que lo rodean experimentan probablemente estas sensaciones de este duelo, de este tipo de duelo. Una persona que a lo mejor se encuentra en una situación de un ser querido desaparecido o que tuvo un accidente. En casos de desapariciones o accidentes de gran escala, la incertidumbre sobre la existencia de un ser querido puede generar un duelo anticipado. Pensemos en lo que acaba de pasar en la alcaldía de Iztapalapa. ¿Cuántas personas empezaron a manifestar todo esto que comentábamos a nivel físico, a nivel psicológico, cuando no encontraban o cuando no tenían razón de dónde estaban sus familiares? Comenzaron con toda esta manera de manifestar su dolor. Personas que puedan experimentar duelo anticipado también, cuidadores informales. ¿Por qué informales? Porque no están como tal capacitados para cuidar a un enfermo, no tienen como, no fueron propiamente capacitados para ello, pero por ser parte de la familia y estar cerca, pues tienen que entrarle a los cuidados, ¿no? Son los familiares de esas personas enfermas que puedan experimentar todo esto porque se encuentran muy cerca de la enfermedad, muy cerca de lo que el paciente está experimentando, obviamente no a un nivel igual, pero también presentan estas emociones, estas sensaciones, estos pensamientos. Y también saben que la muerte es inminente. Pensemos en las miradas de cada uno de estos actores, ¿no? ¿Cómo vive un duelo anticipado el enfermo como tal, que sabe que va a morir? ¿Y cómo vive el duelo anticipado el familiar que sabe que su ser querido también va a morir? Yo creo que el dolor pudiera llegar a ser en una misma magnitud, diferente sí, pero en una misma magnitud, porque ambos van a perder. ¿Cómo podemos prepararnos ante un duelo anticipado?
Necesitamos reconocer la realidad de la pérdida de forma gradual. Ya nos dieron el diagnóstico, ya sabemos que mi familiar está en su última etapa de vida y pensemos en esta frase de las oportunidades. Vámonos de a poco. Tampoco quiere decir que, como ya me dieron el diagnóstico, ya mañana yo tengo que aceptar que mi familiar se va a ir. Imagínense que fuera así, de sencillo. Entonces, vámonos de a poco. Cada uno tiene sus propios tiempos. No hay estándares para decir, de aquí a un mes ya tendrías que haber aceptado que tu familiar va a morir. No. Cada uno tiene su propio tiempo, su propio ritmo y nos respetamos a nosotros mismos. Y respetamos al otro si es que estamos acompañando a alguien que está atravesando por un duelo también. ¿Cómo nos preparamos también? Resolviendo temas pendientes y asuntos inacabados ahora que se agote el tiempo. Como buenos mexicanos, todo lo dejamos al final, ¿no? Entonces, a veces no nos gusta atender estas situaciones por lo que comentábamos, ¿no? Testamentos. Poner en orden mi patrimonio, si es que a lo mejor soy una persona que tiene hijos y tiene bienes materiales, empezar a regularizar todo, porque esta manera de organizar lo que tengo también va a ser una ayuda para organizar a quienes se quedan. Digo, la persona que se va, la persona que muere, pues ya probablemente desde el otro plano a lo mejor sí nos observan y nos cuidan, pero ya no están inmiscuidos. Los problemas se los quedan los que nos quedamos en este plano. Y para ser honesta, a veces el hecho de que las cuestiones materiales no se queden en orden hace que se hagan quiebres de familias, rupturas matrimoniales, que los hijos se dejen de hablar, cuando esto podría arreglarse desde antes. Necesitamos también tener cultura para eso. Cambiar aspectos de uno mismo, esa es una gran oportunidad que nos permite el duelo anticipado. Si a lo mejor hay aspectos de mí mismo que yo identifico y reconozco que puedo cambiar para ser mejor, para ser un mejor hijo, para ser un mejor hermano, para ser un mejor padre, una mejor hermana, para ser mejor para alguien más y para mí mismo, ¿por qué no tomar esto como una oportunidad? Valorar el presente, valorar el aquí y el ahora, en este momento en el que ustedes se encuentran en este lugar. Piensen en sus seres queridos, valoren lo que tienen, disfruten el tiempo que les queda. A veces, dentro de nuestra cotidianidad, de nuestros ritmos atareados de vida que tenemos por la misma necesidad de trabajo, necesidad de estudio, necesidad de constantemente estar haciendo algo para generar, nos olvidamos de lo sencillo, ¿no? De decir palabras tan cortas que no nos quitan ni 2 segundos. ¿Cuántos de ustedes, antes de salir por la mañana, pudieron o tuvieron la oportunidad de decirle a las personas con las cuales viven, con las cuales conviven, te amo, te quiero, gracias por estar? Si se dan cuenta, son frases muy cortas, son frases muy pequeñas. Y sin embargo, muy pocos tenemos como como este estilo de integrarlo a nuestra cotidianidad. Reflexionemos acerca de eso. Otra oportunidad sería planificar el futuro que todavía le queda a esa persona que está atravesando por esta enfermedad o que está en su última etapa de vida. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué planes a lo mejor no pudieron realizarse porque en algún momento de la vida pues no se tuvo el recurso para poder lograrlo? O algo muy sencillo como, no sé, poder tomar una clase de algo, de cocina, de costura. No nos quedemos con esta idea de que por el hecho de que les queda muy poco tiempo, ya no vale la pena hacer. Siempre y cuando sea algo que nos pueda aportar a nuestro propio sentido de vida
y pueda nutrir esta historia de esta vida que nos tocó vivir, vale la pena considerarlo. Otra manera de prepararnos y que es una oportunidad es encontrar una salida para los sentimientos y las emociones que nos genera este duelo anticipado. ¿Y cómo podemos hacer eso? Porque es importante dejar fluir los sentimientos y las emociones que nuestro duelo nos está provocando, porque el cuerpo va a manifestar esas emociones si yo no las saco. ¿Y cómo las va a manifestar? Con dolores de cabeza, las va a manifestar con náuseas, ¿no? Las va a manifestar con gripas, las va a manifestar con lo que a lo mejor pudiera confundirse con una enfermedad y que en realidad es una cuestión emocional. El cuerpo humano, el ser humano es una máquina tan hermosa y tan compleja que de alguna manera se quiere ver bien, quiere estar bien. Entonces, si hay algo que está generando malestar, tiene que salir por algún lado. Y si no lo estoy hablando, si no lo estoy expresando, pues voy a buscar la manera, yo enojo o yo tristeza de salir. Y entonces empiezan estas manifestaciones físicas que más bien tendrían que ver con lo emocional, ¿no? ¿Y cuáles serían algunas estrategias para que podamos dar salida a estos sentimientos y emociones? Busquen a alguien con quien hablar sobre esos sentimientos. Un amigo cercano, un familiar, trabajador social, miembro del equipo médico o del equipo médico o del de su ser querido. Pueden optar también por hablar con algún consejero, con algún psicólogo profesional, si ustedes a lo mejor identifican que es algo un poco más complejo de hablarlo con algún amigo. Si ustedes voltean a su alrededor, hay muchas personas que pueden estar ahí para escucharnos. Todo sostiene. Pensémoslo como una como una telaraña, como la telaraña en donde las arañitas viven, ¿no? Ahí. Piénsenlo así. Ante un duelo, ¿qué es lo que viene en el ser humano? Un colapso de sus estructuras físicas, de sus estructuras emocionales, y con ese colapso una caída. Piensen en esa caída y piensen en quién podrían sostenerlos durante esa caída. Pueden llevar también un diario para registrar y procesar todo lo que sienten. Escribir es también muy sanador. Es una manera, es como una válvula de escape. O también dibujar o pintar. El ejercicio también ayuda a reducir los sentimientos de ira y mejorar el estado de ánimo. El ejercicio también ayuda a reducir los sentimientos de ira y mejorar el estado de ánimo. El ejercicio reaviva, el ejercicio da mucha energía, nos hace pensar de una manera diferente, porque tiene también que ver con esta segregación de neurotransmisores que nos dan sentimientos de bienestar, ayudan como a esta cuestión de sentirnos como más plenos, pero es como a un nivel neurológico. Otra estrategia podría ser esta situación de probar meditar o hacer ejercicios de relajación. Eso también ayuda si es que en algún momento se llegan a tener problemas de sueño. Buscar el consejo de un médico si es que se presentan síntomas como problemas en el sueño, de humor o de apetito. Cuestiones en donde a lo mejor ya son manifestaciones más profundas de nuestro cuerpo y que a lo mejor hicimos alguna cuestión eh, para mediar, pero no funcionó y entonces reconocemos que ya no es propio de un tecito, ¿no? O ya no es propio de platicar con el amigo, sino ya es una cuestión que debe de ser abordada por un profesional de la salud. Algo que es importantísimo y que lo puse como un punto, a pesar de que todo esto que hemos comentado tiene que ver con el cuidado de cada uno de nosotros, cuídense, trabajen para mantenerse físicamente sanos. Me refiero a tener una alimentación sana, tomen agua, intenten dormir lo más que se pueda. El cuerpo necesita repararse y el sueño ayuda mucho para eso. Concéntrense en lo que aún pueden hacer.
Cuando empiezas a tener pensamientos o sentimientos negativos que se generan por estar pensando en lo inevitable, pues a veces no damos cabida a enfocarnos en lo positivo. Piensen en apoyar, en amar y en cuidar a esa persona y en compartir momentos valiosos juntos. También sé que es complicado, pero se puede lograr concentrándonos en el amor más que en el dolor. Abran su corazón, aunque dolorosa, una enfermedad terminal o una persona que se encuentra en la etapa final de su vida ofrece tiempo para decir te amo, para compartir su agradecimiento y hacer las paces cuando sea necesario. Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les dicen a las personas que aman que las aman? No, pues yo tengo una manera muy peculiar de decirle que lo amo porque le hago de desayunar lo que más le gusta. Ah, qué bueno. Ah, pues yo lo abrazo. Oh, perfecto, eso no se deja de hacer, pero también hay que decirlo, porque a veces también al oído le gusta escucharlo. Hacer las paces cuando sea necesario. Si sabemos que la pérdida es inminente y me encuentro en conflicto con esa persona, la oportunidad de este duelo anticipado sería que él o ella y yo, que me quedo en este plano, estemos tranquilos porque logramos una reconciliación. Y cuando pensamos en lo que a lo mejor nos generó ese enojo y lo comparamos con el poco tiempo que queda, eso que generó el enojo se hace tan pequeño si es que nos damos esa oportunidad de perdonar. Practiquen el autocuidado. Todo esto que acabamos de platicar tiene que ver con el autocuidado. Cuidarte te ayuda a apoyar a tu ser querido. Te necesita entero, lo más entero que se pueda. Incluso los pequeños gestos de autocuidado son sumamente beneficiosos. Conectarse con familiares, amigos o grupos, hagan reuniones si es que es posible con sus familiares, tomen muchas fotos, así como estos recuerdos y estas memorias positivas, siempre que las necesiten van a estar en su banco de recuerdos para poder sentir ustedes esta sensación de bienestar, esta sensación de que aún sigue conmigo. Las fotos físicas también ayudan muchísimo. Den un paseo, tomen una siesta rápida. Si necesitan ayuda, pídanla. A veces pensamos que podemos hacerlo todo. No, es que yo puedo hacer esto, esto, esto. Y nos acostumbramos tanto a que a mí me toca y a mí me toca y a mí me toca, que se nos olvida que también podemos pedir ayuda. Y también merecemos ser ayudados. Coman su comida favorita. Miren su programa favorito. Háganse el postre. Mímense. Eso también tiene que ver con el autocuidado. El duelo implica dolor siempre. Duelo es dolor, porque ese dolor está fundamentado en el amor. Por eso les decía al inicio, cuando me preguntan, ya no me quiero sentir así, ya no quiero que me duela, el dolor es proporcional al amor que les teníamos o al amor que les tenemos. Por eso es tan devastador el saber que se van a ir o el saber que ya no están, por ese amor y ese vínculo que los unía. Entonces, si el dolor no se quita, yo no me quiero sentir así, porque digo, ¿a quién le gusta sentir dolor? No, a nadie. Integrémoslo, trabajémoslo, soltemos todas esas emociones de malestar que me están atorando y que no dejan también que yo pueda soltar a mi ser querido para que pueda trascender. No hay un camino correcto para el duelo. Tu manera de sentir y procesar es válida y es única. Cada uno de nosotros va a vivir el duelo conforme a su historia de vida, conforme a lo que los integra como personas. Por eso no hay un manual en donde diga, vamos a abordar el duelo así, 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 punto uno, punto dos, punto tres, porque todos somos diferentes, todos tenemos recursos diferentes de los cuales podemos echar mano para afrontar una situación adversa. No hemos vivido lo mismo. Y como no hemos vivido lo mismo, no tenemos las mismas herramientas para poder enfrentar las situaciones.
Si ustedes determinan que necesitan un acompañamiento para poder atravesar este duelo por el cual están pasando o en el futuro, soliciten ayuda de un profesional. Eso sí, es importante reconocerlo en su momento. Pero cuando ustedes les comenten que el duelo tiene que ser un año y que si en el año cada uno vive su duelo a su manera, a su tiempo, ¿cuándo es importante recurrir a un profesional? Cuando vemos que este duelo está mermando todas mis áreas de la vida. Entendemos que las personas cuando tienen una pérdida pasan por una etapa de luto, que es el tiempo que se les guarda como honoríficamente a los muertos, ¿no? Pero si mi duelo está haciendo que deje de comer, que deje de dormir, que me aísle, que empiece con pensamientos suicidas, que haga que me autolesione, todos estos poquitos rojos son los que nos van a determinar cuándo buscar ayuda profesional. Entonces, reflexionemos todo lo que hemos platicado en este momento, en este ratito. Piensen en todas esas oportunidades que tienen aún. Piensen en este tiempo que queda con sus seres queridos y en todo el abanico de oportunidades que tienen por hacer, para que cuando llegue el momento, en vez de recordar a sus seres queridos con hubiera hecho esto, hubiera hecho, me hubiera reconciliado, lo recuerden con y al final pude hacer esto, 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 esto y esto. Y que eso sea lo que nutra y vaya sanando su dolor. Les agradezco mucho por el tiempo prestado y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Si tienen alguna pregunta, pueden acercarse al equipo de colegas. Tienen mi contacto, estoy a sus órdenes. Buena tarde.